Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder. Dios les bendiga. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones, bendiciones. Vamos a comenzar con este tiempo. Y antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a presentarle este tiempo al Señor. Yo sé que tiene 2 semanas que no me he conectado, pero bueno, ya el Señor me dio la respuesta hoy en la mañana. Y antes de compartir con la palabra, voy a compartirles algo. Pero vamos a orar primero que todo. Padre amado, bendito eres tú, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, 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 Señor. Yo bendigo y exalto tu nombre, Señor. A ti es la gloria, a ti es la honra y a ti es la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, Padre amado, que esta palabra que tú has colocado en mi espíritu, Señor, entre al corazón y al espíritu de cada persona que está escuchando o va a escuchar, Señor, más adelante. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que quites todo obstáculo espiritual que se ha levantado, se quiere levantar, Padre, que no permite que tus hijos, Señor, sean revelados, que tu palabra sea revelada a su espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad. Te doy gracias, Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu guianza. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar. Y espérenme tantito. Ok, vamos a comenzar, pero antes de comenzar esta palabra, voy a compartir un versículo que el Señor me entregó hoy en la mañana. Cuando yo terminé la palabra, yo tenía unas preguntas, porque nosotros vemos que en todo el mundo, gracias a se podría decir gracias, ¿verdad? Permítanme. Gracias a la tecnología, hoy en día se están haciendo muchas cosas. Gente se levanta que dice que es profeta, gente que empieza a enseñar por estos medios, o sea, todo. Ya no se tiene que tener un púlpito, ya no se tiene que tener una iglesia, porque pues ya la gente lo puede hacer por los medios, por lo que es por el internet, por las redes sociales. Y hubieron 2 semanas que yo no me conecté, no enseñé, porque cuando yo no estoy segura de algo, a mí no me gusta enseñar por emoción, porque los demás lo están haciendo, porque a mí me gusta, no. A mí me gusta que el Señor me muestre que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Yo por 2 semanas no enseñé y hubieron muchas cosas en mi cabeza que yo estuve preguntándole al Señor y yo necesitaba que Él me confirmara, que Él me trajera el por qué yo hago lo que yo hago. Yo sé que Él me ha dado dones porque Él me ha llamado, Dios me lo ha mostrado, pero yo no tenía la seguridad. O sea, Señor, tú me has dado el don de intercesión, me has dicho que interceda, me has dado el don de profecía, me has dicho que profetice, me has, me has dado el don de la enseñanza, me has dicho que enseñe, pero ¿cuál es mi llamada? Una cosa es tener dones y una cosa es que Dios le revele el llamado. Y en estas semanas yo le estuve haciendo preguntas y preguntas y preguntas ayer y yo le decía, Señor, yo no quiero seguir haciendo esto si esto no viene de ti. Yo no quiero confundir a la gente. Yo no quiero ser una persona de confusión. Yo quiero hacer tu voluntad. Y les digo esto porque la palabra que yo les voy a entregar, necesito que le presten atención. Entonces, hoy en la mañana el Señor me dio una palabra y me dijo, antes de enseñar lo que vas a enseñar, les vas a decir
esto. Y está en el libro de Ezequiel, capítulo 33, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela permítanme bajarle el volumen al audio de aquí de la música, porque claro, y que me dijo el Señor, les vas a dar esta palabra. Y dice, número 3, cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resultan que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Si los que oyeren la alarma se niegan a actuar y resultan que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Número 10. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. No me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa, de su maldad. ¿Alguien está aquí? De su maldad. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Perdón, hermano. Para que vivan, repito, dije para que vivan como 15 veces. No, ya se me fue otra vez. 11. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. Ahora, ¿por qué vengo con esta palabra? Estos perritos que no los metí en Tengo canto de perros aquí. ¿Por qué les digo esto? Ahora tengo que dirigirme acá porque pues ya se me fueron de acá y ahora para acá. ¿Por qué digo esto? Porque yo al Señor le decía, ¿por qué tanta palabra tan dura? O sea, ¿cuál es mi llamado? O sea, yo sé que fui llamada a interceder,
yo sé que tengo el don profético, yo sé que tengo el don de la enseñanza, pero ¿por qué? Y él me dijo con esta palabra, porque yo te he puesto como centinela. ¿Sí leyó todo lo que leímos? ¿Lo leyeron? Lo está escuchando. ¿Sí ves? Centinela, claro. Entonces él me decía, porque el centinela tiene que dar la advertencia de lo que está por venir y si algo les pasa a ellos y tú no das la advertencia, a ti te voy a culpar. Pero si tú les avisas lo que yo te estoy mostrando y tú les dices a ellos, pero ellos ignoran mi palabra, entonces ellos serán responsables de lo que ellos hagan. Ahora, vamos con la palabra. Ahí viene la palabra. Entonces, por eso ahora yo entendí por qué el Señor me muestra, escucho la voz de Dios, me deja ver cosas que a lo mejor yo decía, ¿por qué los demás no lo hacen? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ellos no miran? ¿Por qué lo que me muestras a mí no lo miran ellos? ¿Por qué lo que puedo oír yo espiritualmente? Pero yo entendí, o sea, el Señor me dio la claridad. Tú llamado a esta tierra y te he puesto como centinela. Y ahí les va la palabra. Yo entrego lo que el Señor a mí me entrega. No son ideas mías. Vamos a hablar de 3 espíritus que se están moviendo dentro de las iglesias y dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué digo dentro de las iglesias? Porque en sí todos los cristianos asisten a una iglesia, menos algunos, ¿verdad? Y hay 3 espíritus que se están moviendo, que estaban en los tiempos de Jesucristo, pero que ahora los estamos viendo aún en estos tiempos, pero están agarrando más fuerza. Y son 3 espíritus. El primero es el espíritu de religiosidad. Segundo, el espíritu de confusión. Y tercero, tengo que buscarlo, el espíritu de incredulidad. Vamos a ver cómo funcionan estos espíritus, cómo trabajan, perdón, hermanos, me mira acá y mira allá, cómo trabajan y vamos a ver la palabra que Dios me dio. La palabra se las voy a dar hasta el final, para verlos así mejor. Es que todo no lo miro así, que está por ahí escondido. Entonces, vamos con la primera, el espíritu de religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? ¿Qué religiosidad? ¿Pero qué entendemos? Cuando nos volvemos muy cuadrados, muy cuadriculados y nos volvemos psicorrígidos religiosamente. Uh-huh. Siento que es eso. Queremos todo cumplirlo al pie de la letra, nos preocupamos por las cosas del Señor y nos olvidamos del Señor de las cosas. Ajá. Siento que es Exacto, eso. mejor dicho. Mm. Ok, muchas cosas la gente dice, es religioso. No, este mundo se mueve por espíritus. Lo que es la religiosidad, lo que es se me fue, la religiosidad, lo que es la confusión y lo que es la incredulidad. Esos son espíritus. Y todos llegan, han estado en esta tierra y vienen con un propósito. Ahora, espíritu de religiosidad. ¿Por qué se los voy a decir? Porque tenemos que identificar. El Señor me decía, todos dicen, yo no soy religioso. Hermanos, muchas veces nosotros mismos nos metemos al hueco y cavamos el mismo hueco para nuestra muerte porque el orgullo no nos deja identificar los errores que están en nosotros. Y es algo que a Dios no le gusta. La religiosidad es el grado de compromiso, intensidad y participación de un individuo o grupo en prácticas, creencias y valores religiosos. Ok, la persona que está siendo manipulado, controlado por este espíritu religioso, obliga a los demás a hacer algo que esa persona misma no hace. Le dice, ¿por qué usted no ora? Pero, no, pero es que yo trabajo, pero es que yo hago esto, pero es que yo hago, saca excusas. Pero es bueno para dar órdenes y exigir de los demás lo que esa misma persona no está haciendo. ¿Ok? Ahora, este espíritu inmundo coloca, aparte de que les dice, siempre está mirando el defecto de los demás. Siempre. Pero es que usted, pero es que usted, pero nunca mira los defectos propios.
¿ok? Tristemente, espíritu hace que la persona se crea tan justa que los demás y mira a los demás tan injustos que tristemente, o sea, digo tristemente, porque siempre uso esa palabra y yo sé que a mi esposo no le gusta que diga tristemente, eh, se cree tan justo y hace tan injusto a los demás que aún hasta se aparta de los demás. No se cree como que, no, esta persona es tan pecadora, esta persona no puede estar en mi círculo, esta persona, o no puedo invitarlo porque esta persona es tan sucia, tan pecadora. O sea, una persona se dedica mucho a estar exigiendo de los demás, pidiendo que los demás digan, criticando a los demás y la persona se cree perfecta, perfecta. Tengamos cuidado, tengamos mucho, mucho cuidado. En el libro de Mateo 7, y abra su Biblia, en el libro de Mateo 7, del 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos se conocerán. Ahora, porque dice que tiene que ver esto con la religiosidad. Es fácil hablar, pero veamos el fruto. Es fácil hablar y decir, pero veamos el fruto de cada persona. Muchas veces nos dejamos guiar por lo que la gente nos dice y se nos olvida ver. Tampoco vamos a estar juzgando, pero mire lo que tan perfecto, no, porque entonces estamos haciendo lo mismo de ellos, lo que ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, tenemos que tener cuidado con la religiosidad. Muchas veces nos enfocamos a hacer tantas cosas, dentro como fuera de la iglesia. Nos hacemos tan religiosos. Creemos que porque entre más hacemos, más cerca de Dios estamos. Mentira del diablo. Entre más usted haga, más se va a cansar y entre más usted está cansado, menos le va a dar tiempo al Señor. Así es. Espíritu de confusión. Vamos a ir rapidito porque no quiero abarcarme mucho. Espíritu de confusión es considerado permítanme, pero de confusión es una influencia espiritual negativa y demoníaca que busca desviar a los creyentes de la verdad, provocando desorden mental, emocional y espiritual. Una de las metas de este espíritu, igual como el anterior, quiere desviar a los cristianos de la verdad y sacarlos del propósito de Dios y detener la voluntad de Dios, detener que ellos hagan la voluntad de Dios. Ahora, el espíritu de confusión generalmente proviene de la falta de estudio de la palabra, la influencia de las falsas doctrinas y la interpretación errónea de las escrituras. La confusión viene porque muchas veces nosotros solo estamos oyendo lo que los demás dicen y no escudriñando. Es como ahorita, agarre los versículos y vaya a su casa, escudriñe si lo que le estoy diciendo es verdad. Entonces, muchas veces en las iglesias van y todos dicen, hermanos, el Señor dice y todos, amén, amén. Y mire, usted ni siquiera sabe, cuando usted dice amén, usted está afirmando que la persona que le está enseñando está en lo correcto. Y es el error más grande. Cada vez la persona, entonces ahí estamos como los loritos, vamos a la iglesia, escuchamos todo lo que dicen, amén, 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 y llegamos a la casa o llegamos con el vecino y repetimos todo lo que nos enseñaron sin ni siquiera por haber abierto la Biblia y haber escudriñado que lo que se está diciendo es verdad. Y aquí se las voy a tirar. Escudriñe la Biblia y dése cuenta que el diezmo no es para estos tiempos. Nunca se los había tirado, pero aquí se los voy a dar. Escudriñen la Biblia, los diezmos no es para estos tiempos. Hay muchos pastores que dicen que los diezmos es para el tiempo antiguo y el tiempo de estos y a estos tiempos y es mentira.
Jesucristo nunca dijo que tenías que diezmar. Cuando dice, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, está hablando de impuestos. O es que está hablando de parte legal, política, es diferente. Pero si ve, Es diferente. ese mensaje siempre lo utilizan las iglesias diciendo, dele a Dios lo que es de Dios y dele a César lo que es de César, que César supuestamente es el gobierno, es la humanidad. Hermanos, estudie la palabra y se va a quedar con la boca abierta cuando usted se dé cuenta que los diezmos no son para estos tiempos. Si ve, las personas tristemente, cuando se creó la iglesia desde el comienzo, que no me voy a meter ahí, pero es algo más, empiece a escudriñar. ¿Cuándo creó, se formó la iglesia? ¿Quién la formó? Sí, van a decir, pero Jesucristo le dijo a Pedro, en ti edificaré. ¿Qué dice? La iglesia. Tú crees mi roca, edificaré mi iglesia. Ok, pero no tiene nada que ver con un templo, hermano. Todo eso viene del catolicismo. Y si usted no me cree, escudriñe las escrituras. Investigue. ¿Ok? Seguimos, para no salirme, porque es otro tema, otro estudio. Pero solo para que usted le ponga cuidado, que muchas veces repetimos y hacemos, y eso se ha venido desde el comienzo, desde la Iglesia Católica que formó eso, de alguna forma llegó al cristiano, y como la iglesia de allá hace lo mismo, lo hace la iglesia mía. Como el pastor repitió lo mismo, lo repito yo. Como a aquella iglesia le funcionó, pues hago lo mismo. Y todos están repitiendo, 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 repitiendo. Y usted se ha preguntado si eso es bíblico, si Dios está de acuerdo con eso. Le garantizo que no. Y muchos pastores pueden tirar versículos y que me los muestren, pero hay un versículo en la Biblia bien claro donde el diezmo no es para estos días. Pero seguimos. Confusión. Generalmente proviene de la falta de estudio de la palabra, la influencia de falsas doctrinas y la interpretación errónea de las escrituras. Vamos a ver cómo entra la confusión, ¿ok? La confusión, aparte de todas estas formas, cómo llega, la confusión también llega por el susurro del enemigo, y vamos a verlo con una persona que Dios utilizó grandemente, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó un tiempo donde él le quiso entrar la confusión, y vamos a ir al libro de Mateo 3, del 11 al 13, y leemos. Yo a la verdad os bautizo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las personas, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, que estaba hablando del Mesías Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Mateo 3, del 11 al 13. Dice, soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El número 12, Está listo para el 12. El 12 dice, Está listo para bueno, dice aquí, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Esa es otra Está versión. más clara esta versión. ¿Sí? Sí, dice, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Dice, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Con su rastrillo. Luego, está hablando de Jesucristo. Sí, ¿Qué más? luego limpiará la zona Luego limpiará la zona donde se trilla, ¿Ah? donde se trilla, donde se trilla y juntará el trigo, de su granero. De su granero. No, hermano, me confundió más. Pero no, está más claro, está más claro. Bueno, ok. A ese es Juan el Bautista. Está bautizando. ¿Ok? Entonces, el número 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, le pregunta Juan a Jesucristo, a Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pero entonces ahí nos vamos a ir al libro de Mateo también, y nos vamos a ir hasta el versículo 11. ¿Del 3? Mateo 11. O capítulo 11. Sí, capítulo 11, perdón, capítulo 11, capítulo 11, del 1 a 6, y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
Se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Vea cómo entró la duda en ese hombre. Mire, la duda, a veces decimos, ay, no, yo soy tan santurrón y oro. Mire, hermano, ni yo ni nadie. Estamos, ¿cómo se dice la palabra? ¿Expuestos? Vulnerables. Vulnerables a ser tentados por él. Mire, Juan el Bautista sabía, bautizó a Jesucristo, miró que el cielo se abrió, que el Espíritu Santo descendió como paloma y luego cuando lo meten a la cárcel, llega, manda 2 de sus discípulos y dice, vayan y pregúntale si él es el Mesías. O sea, la duda. ¿Sí ve? Ahora, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque este hombre quería ser confundido. No por Jesucristo, confundido por el enemigo. Él predicando todo y viendo todo. Él en el último momento, porque todavía no, pues estaba ayudando, no le costaba la cabeza lo que estaba hablando, pero vea, en el último momento, los últimos momentos de su vida, su tiempo, el enemigo quería confundirlo. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál cree que era el propósito para confundirlo? Ajá. ¿Ah? ¿Confundir a Juan? Sí. Bueno, pues primero que él dejara pues de creer, ¿no? Ujú. Y segundo, yo pienso que Dejar de creer. dejar de creer, Ahí dije. perdón, sí, que dejara de creer y segundo que al de pronto él dejar de creer y a él también lo seguía mucha gente, esas personas también iban a dejar de creer y se iba a esparcir mucho y el objetivo del diablo era que la gente no creyera en Exacto. Jesús y que pues fuera ese falso Mesías Y usted se pone a ver que estos 3 espíritus lo llevan a la persona a dejar de creer. La religiosidad, la confusión y la incredulidad. Ahora, vamos al espíritu de incredulidad. Es, es una actitud persistente, influenciada o condición del corazón que rechaza. Sí. Y se opone activamente a creer en Dios, su palabra y sus obras. La incredulidad llega por la desobediencia. No es porque usted vaya o deje de asistir a algún lado. No, hermano, la incredulidad llega por la desobediencia. La persona que se niega a someterse a la voluntad de Dios regularmente tiene un corazón endurecido. La incredulidad llega por la falta de oración, de ayuno. Esto hace a los creyentes sordos a los consejos de Dios. La incredulidad llega por el pecado. El pecado lleva a la persona a la rebelión, a la desconfianza en las promesas de Dios. La incredulidad llega por la impaciencia. Y el propósito principal de este espíritu inmundo es separar al hombre de Dios, bloquear su fe, robar la paz, endurecer el corazón, para evitar que crean en las promesas y el poder de Dios. En Hebreos 3, de 12 al 13, dice así. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras, yo no sé el español. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, vamos a la palabra.
Y vamos a ir a la palabra al libro de Juan 10. Sí, esa es la introducción, rapidito. No, la palabra no es muy grande porque el Señor me dijo, la va a entregar como se la doy, no le pongo más ni le quito. Juan 10. El libro de Juan 10 y vamos a leer del 7 hasta el 27. Hermano, usted que está más cerquita aquí y lo pueden escuchar, léala. Pero en esta versión, la del 60, ¿Cuál versión tiene ahí? una traducción viviente. Sí, está bien. 7, ¿no? Sí. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas, porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. ¿Hasta acá? Hasta el 27. Ok, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Y otros decían, no, suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? ¿Sí? Sigue hasta el 39. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo yo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que les lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que ha hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán, entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y les dejó. Se fue al lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos le siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Se cansó de leer. Ahora, y usted va a decir que tiene que ver todo esto.
Hace unas semanas yo le hice una pregunta al Señor y Él me contestó, pero fue una pregunta muy personal. Después, cuando le hice esa pregunta, yo, yo tengo mucho siempre hacerle preguntas al Señor. O sea, yo no juzgo a nadie, solo yo le pregunto el por qué pasa esto o el por qué no hay estos cambios o el por qué es tan difícil que la gente entienda. O sea, yo le hice preguntas al Señor y Él me contestó. Esta fue la respuesta. Después que a mí me dio la respuesta que yo le pregunté sobre algo personal y me dijo, porque no todos escuchan mi voz. No todos escuchan la voz. Mm. Nosotros vemos que ahí habla dos tipos de personas, Voy a decir- las ovejas y las no ovejas. Ujú. Pero ¿a quién les dijo que no eran sus ovejas, que no eran parte de sus ovejas? ¿A quién se los dijo? Los que escuchan la voz de- Jesús les respondió en el 25, dije, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Él se los dijo a personas incrédulas, religiosas y con duda. Era un grupo de personas que aunque conocían la palabra, estaban viendo, tenían ojos, pero no veían, tenían oídos, pero no escuchaban. Aún así, era gente incrédula, religiosa y con duda. ¿Dónde vemos eso? La incredulidad se ve ahí donde dice, por cuanto no creéis, ¿verdad? La duda se ve más adelante en donde dice, ah, dice, permítame que el hermano me sacó de onda aquí con él. Dice, muchos de ellos diciendo, espérame, se me fue el versículo. ¿Ok? Espérame, es que lo estoy buscando. Mm, Donde uno de estas personas se le acerca y le dice, ya, dinos, ¿eres tú? Sí lo leyó. Sí, claro. Ok, ahí está la duda. Y la religiosidad, nosotros sabemos que todos los fariseos en el tiempo de antes eran personas religiosas que nunca aceptaron a Jesucristo. 24. 24. ¿Qué dice? La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Tú eres el Mesías y no los incómodos. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Ahí había duda. No sabían si creerle a él o creer lo que se les había enseñado. Ahora, ¿por qué el Señor entregó esta palabra? Mire, hermanos, esto y esto es para al grupo de que nosotros nos conectamos. Y bueno, para la gente que está aquí, ¿verdad? En estos últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando, la voz de quién estamos escuchando. Cuando el Señor me dijo, no todos escuchan mi voz, y yo le decía, pero ¿y cómo yo le puedo mostrar a la gente cómo usted cree que usted puede darse cuenta si está escuchando la voz de Dios? Porque dice la palabra, escuchan mi voz y, ¿qué dijo Jesucristo? Yo las Porque conozco las con- y hay otro, ¿Me sigue? me sigue. Es que, bueno, Diga, es que si usted mira antiguamente, ellos estaban, o sea, el Mesías que estaban sí, esperando era un Mesías en su forma de ser, en su religiosidad y todo lo que un creían, rey, estaban esperando un libertador, un un rey. rey. Entonces, para ellos era increíble ver que una persona como Jesús, humilde, de Ujú, su procedencia, fuera un Mesías. ujú, Si lo transportamos a nuestra época actual, eso ya pasó, pero muchas veces erramos y pecamos porque queremos ver un Dios a nuestra manera, que ujú, nos complazca lo que nosotros queremos, ujú, que nos dé dinero, que ujú, nos dé comodidades, ujú. Lo porque, que uno quiere. porque está el sketch de que somos hijos del rey, somos Exacto, príncipes, nos merecemos todo. Queremos la gloria, exacto. pero no queremos pasar el desierto.
Y ese es el problema, que Ujú. todas esas falsas doctrinas se están enseñando dentro de una iglesia que si usted no es bendecido financieramente, usted está en pecados, usted no es hijo de Dios. Son doctrinas que se están enseñando que no coinciden con la palabra, porque la Biblia dice que Jesucristo, cuando vino un hombre, le dijo, te quiero seguir, y le dijo, el hijo de hombre, dijo, las zorras tienen guaridas. El hombre no tiene que dónde recostar su Exacto. cabeza. Les dijo, dio el nombre de dos animales donde dijo, tienen dónde descansar, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y nosotros se nos ha metido en la mente aquí de que usted tiene que tener plata, usted tiene que tener compañías, usted tiene que tener una casa, usted tiene, o sea, se ha ido a lo que es ¿cómo se dice? ¿El dinero? Hay otra forma de decirlo. No, nos hemos vuelto materialistas. Materialista es la otra palabra. Ahorita que se está enseñando es una doctrina de prosperidad. La prosperidad. Y mire, hermano, tristemente, mucha gente en estos tiempos va a ser zarandeada en esa área. Dios va a mostrar que sí, Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero no podemos utilizar la palabra de Dios para confundir, porque están confundiendo a la gente, los están haciendo religiosos y los están llevando a la incredulidad. Ahí es cuando Jesús dice que entonces son ovejas, pero no me siguen. ¿Me siguen? Y muchas veces estamos en una iglesia, mas no obedecemos a Jesús, no le estamos siguiendo. ¿Ya? Es eso. Y tristemente mire, esto es yo se los he dicho, toda palabra que yo he entregado es porque el Señor me dice que se las entregue y el Señor le está dando una advertencia. Ponga cuidado lo que está escuchando. Ponga cuidado a donde usted se está congregando. Ponga cuidado a dónde. Mire, cuando él dice por sus frutos, mire, usted quiere darse cuenta si usted está escuchando la voz del Señor y usted está siguiendo al Señor, mire los frutos, no en el pastor, en el líder, en el profeta, en el evangelista, en el apóstol o en el maestro. Déjelos a ellos en paz. Mire si usted, porque si hay fruto de liberación en usted, si usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, si en su familia hay liberación, hay paz, sí va a haber prosperidad, pero porque la Biblia dice que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que anhelemos, que deseemos, que están escritas en la Biblia, le van a llegar a usted. Ni siquiera tiene que orar para que el Señor se las entregue. Lo van a perseguir y lo van a alcanzar. Las bendiciones van a llegar a usted. Entonces el Señor me decía, diles que miren su vida personal. Un pastor, una iglesia que no está haciendo liberación dentro de su pueblo, es un pastor que está enseñando doctrina falsa. Y si usted no me quiere creer, lea la Biblia porque nosotros tenemos que recibir y hacer exactamente lo que Jesucristo enseñó. Dejemos el Antiguo Testamento. Nosotros entramos desde Mateo en adelante. Continuamos lo que Jesús comenzó en la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no hay liberación, se le está enseñando doctrina. Si dicen que la liberación tiene que ver con demonios, que es demoníaca, le están enseñando doctrina falsa. Si en su iglesia se le está aplaudiendo al pecado, si acuéstese con la hermana tranquilo, Dios entiende. Y si usted está haciendo cualquier tipo de pecado y el pastor dentro de su iglesia no lo está llevando al arrepentimiento, a un tiempo de ministración y liberación, está en lugar equivocado. Tenga cuidado. El Señor me decía, la persona para darse cuenta si está escuchando la voz de Dios, si está caminando hacia el propósito de Dios, lo tiene que ver en uno mismo, en uno mismo. O sea, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus finanzas? Ahí nomás. Porque el pastor o el líder que lo va a llevar por el lugar correcto, siempre va a ir mejorando. Siempre. Pero si usted está estancado en el mismo lugar, si usted está retrocediendo, si usted ya se fue al mundo, si usted tiene dones y en lugar de mejorar, bueno, ahora pues estoy en la iglesia, pero no tomaba, pero ahora me tomo 2 cervezas.
O no pecaba, pero pues ahora me voy al baile de vez en cuando. Mire, hermano, esa iglesia no lo está guiando por lugares correctos. Tengamos cuidado. Muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del hombre. Y aquí está escrito los versículos. Jesucristo dijo, mis ovejas me escuchan, yo las conozco y me siguen. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde estamos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos siguiendo los pasos que Él dice? ¿Estamos siguiendo, obedeciendo lo que Él nos dice? ¿O estamos siguiendo y obedeciendo al líder, al pastor, al profeta, al evangelista, al apóstol, al maestro, a quien sea? Se me salió otra. Aunque muchas personas ignoran y piensan, no, la hermana tiene algo contra la iglesia, no, hermano, yo no tengo nada en contra de ninguna iglesia, de ninguna persona. Yo estoy aquí para darle una advertencia. Eso es todo. Ahora, vamos a ir rapidito al libro de Mateo 7. Este versículo nosotros ya lo leímos. Y el Señor me decía, es Mateo 7, 21. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a seguir a Jesucristo si no lo estamos escuchando? Tres espíritus que están entrando, escudriñese. ¿Hay religiosidad? ¿Hay incredulidad? ¿Hay confusión? Esos son los tres espíritus que no dejan, aunque los mismos fariseos, las mismas personas escucharon porque tenían oídos y vieron las maravillas, de todos modos no eran parte de las ovejas del Señor Jesucristo, no eran. Ir a una iglesia, conocer este versículo bíblico, todos los cristianos se lo pueden decir. Y la Biblia dice, Señor, Señor, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, más el que hace la voluntad. Bien fácil, no lo aprendemos, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Es tiempo de hacer cambios. Aún hay tiempos. ¿Y cuál es el cambio? Cada palabra que Dios trae aquí ya es una palabra confrontativa que lo va a llevar a... Dios no está... Mire, en esos días cuando estuvimos orando por una mujer, que yo entendí, yo me quedé con esa duda. Y ella dijo algo. Yo veo que si ella no busca de Dios, va a pasar algo. Y me llegó un comentario diciendo que la persona no puede decir quién va a morir y quién no va a morir. Pero cuando yo leí el libro de Ezequiel hace rato, ahí sí dice que Dios a las centinelas le muestra quién va a morir y tiene que advertir desde muerte espiritual, muerte física, cualquier tipo de muerte. Sí lo puede. ¿Sabe que yo ese versículo nunca lo había visto? Y yo me quedé así, desde ese día yo como que empecé, por eso que no enseñé 2 semanas seguidas, porque yo decía, Señor, ¿será que estoy errónea? Señor, háblame, háblame. Y yo sentía estas 2 semanas como que, es que el Señor no, hay gente que se identifica aquí, que uno le habla al Señor y siente como que no responde. Y yo, ¿en verdad? Y yo, Señor, en verdad, yo no voy a seguir. Si tú no me hablas, yo no voy a seguir porque yo no quiero confundir a nadie. Y hoy el Señor me dijo, abre la boca. Y ya te dije, esto ya me lo había dicho que me tenía como sin tener y se me había olvidado. Pero yo dije, oh my God, aquí en la Biblia dice que sí, Dios sí le puede revelar a un centinela si una persona se va a morir y le está avisando para que se arrepienta, cambie o si no se lo va a llevar. Y en ese momento creo que ustedes estaban cuando la muchacha que tiene
el don profético, que ella dijo, el Señor dice que si no buscas de Dios, te vas a morir. Y yo dije, ok. Entonces, al día siguiente yo recibí una llamada y me dijeron que eso no era bíblico. Y yo me quedé con eso. Y yo no ni siquiera le dije, o sea, yo me quedé con eso y Dios sabe cuando uno se queda con algo en el corazón, ¿verdad? Y el Señor hoy me dijo, es bíblico. Ahí está la palabra. Y yo, oh my God, es bíblico. Entonces, cuando Dios da una palabra, hermanos, si esta palabra es que es tiempo de poner atención a lo que estamos escuchando. Es tiempo. Yo no estoy diciendo que se salga de su iglesia. Tome lo bueno, deseche lo malo. Pero muchas veces, porque por la confusión que pueden meter en una iglesia con una enseñanza, la incredulidad, la religiosidad, esos son obstáculos a nosotros escuchar la voz de Dios. Tenemos que meternos en oración, en ayuno. No esperemos a que ya no haya tiempo. El Señor lo sigue diciendo, aún hay tiempo. Ahora vamos rapidito espérame tantito, al libro de, espérame. Ah, espérame. Ahí mismo en Juan 10, el 8, léalo, hermano, ¿qué dice? Juan 10:8. Sí. Y aquí le voy a dar el versículo donde lo que le estoy diciendo le confirmo. Solo el 8, ¿verdad? Sí, solo el 8. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Hasta ahí. Todos los que vinieron antes, está hablando, se refiere a los falsos líderes religiosos, impostores que decían ser enviados. Eso lo meten a la gente, por eso que le digo, tenga cuidado, porque hay mucha gente, ya hoy en día las iglesias las han hecho como un negocio. Abro una iglesia, hermano, los diezmos. Abro otra iglesia, hermano, los diezmos. Ya ni les importan las almas. Lo que quieren es la plata. Y se oye feo, pero se los voy a tirar aquí. No me interesa quien lo escuche. Muchas veces, muchos pastores, ¿me entiende? Mucha gente que se dice, entre comillas, ser escogidos por Dios y que los ha puesto en una iglesia, lo único que les interesa es la plata. Y ahí mismo lo podemos leer donde dice que Él es que dice el verdadero pastor. Pero ahí más abajo dice, está hablando de gente que trabaja, que no, si lo leyó, a lo mejor es en otra versión. Dice, en el número 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Escuche bien. Vino pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hasta ahí. Si ve, está hablando de personas. Mire, hermano, nosotros lo hemos visto y no nos hagamos como que estamos cieguitos, porque eso se mira en todo el mundo. Lo vemos, claro está, y es bíblico. Va a haber gente que se va a decir que fueron llamados a ser pastores, que van a levantar iglesias, pero solamente lo van a hacer por plata. Ahí está. ¿Y qué pasa? Que estas personas, cuando miren que algo malo se viene, ellos no les va a importar, no les importa lo que le pasa a las ovejas. Dice la Biblia, vea la historia, dice que él mira el lobo y huye, y el lobo entra, y el que hace mata, roba y destruye. Tengamos cuidado. Yo sé que hoy en día esto se ha escuchado y no mucho se enseña, porque pues pastores van a decir, ¿cómo vamos a predicar? Porque me afecta a mí, yo tengo una iglesia. Claro, nadie va a levantar, pero es una advertencia de lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Tengan cuidado, escuchen, escudriñen. Si han entrado en religiosidad, si han entrado ¿cuál era la otra? Se me fue en confusión e incredulidad, renuncien, hermanos. Pídanle perdón al Señor. Busquen más del Señor. Metas en ayuno, metas en oración. Le voy a hacer una pregunta para los que están en Facebook. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaron? No me contesté. No. Y usted sabe que el ayuno le hace el oído más sensible a la voz del Señor. Muchas veces la gente dice, y me han preguntado, y creo que aquí hay unos que me han preguntado, ¿y cómo reconozco la voz del Señor? ¿Y quiere que le diga cómo? Ayune. No. Yo entendí en que mientras estuve estudiando, el Señor me decía, no a todos les hablo audiblemente como tú me escuchas. A mí me lo dijo el Señor. Yo le dije, entonces, ¿cómo te van a escuchar? Porque ahí dice que Jesucristo, ¿qué le dice? A las ovejas. Ajá. Y ellos la escuchan. lo escuchan y lo siguen. Y entonces, ¿cómo te van a escuchar? Y me dijo, ¿qué es la Biblia? Dije, palabra tuya. ¿Y la palabra por dónde sale? De tu boca. ¿Quieren escuchar mi voz? Que escudriñen las palabras. Porque esa es palabra mía. ¿Sí me entendió? Y mire que a veces ignoramos y decimos, Señor, háblame, y nos quedamos así como esperando a ver a qué horas va a hablar. No, diga, Señor, háblame, abra la Biblia, que el Señor le va a hablar por medio de la Biblia. Porque hasta la cosa más mínima, mire que el versículo, yo no sabía como esto que esta muchacha dijo de la muerte, yo no sabía que había un versículo y mire, el Señor lo mostró. Y de la nada me lo mostró. Cada cosa que nosotros querramos, no esperemos. Mire, Dios sabe a quién le habla, el Espíritu sabe a quién le habla. Yo le digo a la gente, el Padre habla de una forma, el Hijo habla de otra forma y el Espíritu Santo habla de otra forma. A lo mejor todos podemos oír la voz del Espíritu Santo, pero no todos oímos la voz del Padre y no todos oímos la voz de Jesucristo. Pero la voz del Padre ahí está en la Biblia. Y lo que Jesucristo dijo también está en la Biblia. A lo mejor no la podemos oír audibles, porque una de las cosas, pero yo sé que el grupo que se conecta sí la va a oír, porque yo sé que en ese grupo yo entendí hoy que está preparando a cada uno de los que son parte de este grupo, porque son centinelas y tienen el don profético. Pero todo lleva su tiempo, exacto, su proceso. No podemos decir hoy y háblame, no me habló, no es verdad, eso no es de Dios y ahí nos vemos. No. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Léase todo este capítulo, Juan 10.
estúdielo, escudriñelo. Dios le va a hablar. La Biblia habla, ¿verdad? La Biblia habla en formas diferentes cada vez que nosotros la estudiamos. Nunca diga, esto ya lo leí y eso es todo. No, hermano. En años más adelante Dios lo puede traer al mismo versículo y Dios le puede hablar de forma diferente. Dios habla conforme a la necesidad de su pueblo. Preguntas. ¿No? ¿No? Ok. Ahora, espérenme, había algo que yo escribí aquí, que lo ando buscando, que les quería decir, y ya vamos a orar, porque ya es una hora, y quería nomás hacer una hora, porque a veces me extiendo hasta hora y media, santo Dios. Espérenme, sí, lo voy a buscar. No. Es esta. Mm, espérenme. Hay algo que yo escribí que no me puedo acordar. Ay, no, qué pena. Tengo tantísimos. Mm, no lo encuentro. Pero bueno, recuerde que Dios siempre hace su parte. Nosotros como cristianos hacemos la de nosotros. Nosotros no podemos decir, Señor, quítame esto y seguir haciendo. Lo que es la incredulidad, lo que es la religiosidad y lo que es la confusión, perdón, tiene que ver primero con, bueno, no siempre, pero mucho tiene que ver con fortalezas mentales. Pídale al Señor que le guíe cómo ser libre de esto. Renuncie, primero que todo, renuncie a cada una de ellas, échelas fuera, pero no siga haciendo lo que, mire, yo le digo a la gente, entre menos alimente algo espiritual, más rápido se muere. Lo que usted alimente y yo alimente, eso le da fuerza y le da vida. Pero lo que nosotros dejemos de alimentar, va a llegar un tiempo donde va a morir. Queremos que la incredulidad salga, queremos que la confusión salga, queremos que ¿cuál fue la otra? Se me fue no, la otra. Incredulidad, religiosidad. La religiosidad salga, tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. No todo se arregla solo con oración. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a poner al hermano que aquí está tronando bombas. Para que ore, lo vamos a dejar para que ore, hermano. Para terminar esto. Dale, acérquese así para que se quede acá y acá. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Gracias, Padre, por el techo, gracias por nuestra familia y gracias sobre todo, Padre, porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra y nos das aún gracia, Padre, para poder arrepentirnos, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor, y que podamos ponerla en práctica, que podamos reflexionar y que podamos renunciar a todas estas cosas que nos están alejando de ti, Señor. Que podamos acercarnos más a ti, que podamos enamorarnos más de ti, Señor. Que hagamos de ti nuestro diario vivir, que caminemos contigo, que hablemos contigo, así como un día Enoc lo hizo, Señor. Que podamos ser los mejores amigos, Señor, y que tú seas nuestro diario vivir. Gracias, Padre, porque nos permites estar acá. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestras esposas, nuestros hijos. Gracias, Padre, por cada hogar que está aquí representado, las personas que están conectadas, Señor. Yo bendigo cada familia, Señor. Que tu Santo Espíritu sea sobre cada hogar, Señor, sobre cada persona. Que tu Santo Espíritu sea quitando la religiosidad, la duda. Si hay espíritu de angustia, si hay espíritu de cualquier cosa que sea en contra tuya, Señor, podamos renunciar a todo esto, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos a ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que esta semana, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Señor, y que sea una semana más positiva y que podamos estar más cerca de ti. Perdona todos nuestros pecados, Señor.
En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder.